En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? Mire esto, ¿no? Porque yo quiero predicarles hoy lo que es la confrontación de poderes, no de reinos, porque el diablo no tiene un reino. No es el reino de las tinieblas, es la potestad satánica. El único que tiene reino es Dios. Entonces no es el reino, no es una contienda de reino, es una contienda de poderes. Jesús lo despojó a Satanás, lo despojó de su autoridad. Tiene poder, pero no tiene autoridad. ¿Y sobre quién tiene autoridad Satanás? Sobre aquellos que le permiten, que le delegan autoridad. Aquellos que le abren puertas al enemigo, él tiene legalidad y autoridad para usar su poder, porque autoridad no tiene. Él no puede actuar si usted o yo no le damos la legalidad y la autoridad que él está esperando. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Por eso la Biblia dice que él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué anda alrededor? Porque no te puede tocar, porque estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios. Ahora, cuando le damos legalidad, cuando le damos autoridad, es ahí donde él puede usar su poder. Él tiene poder, pero no tiene autoridad, porque la autoridad que tenía se la sacó el Señor venciéndolo en la cruz del Calvario. Ahora, esto es una confrontación de poderes, ¿me entiende? Usted tiene que saber que usted tiene poder y que usted sí o sí está en confrontación con el poder del enemigo. Por eso Pablo dijo en Efesios 6 que nuestra lucha, nosotros sabemos contra quién es nuestra lucha, y es contra poderes de las tinieblas. Él dijo, nuestra lucha no es contra personas, la Biblia dice contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice la Biblia ante todo esto? Que Dios nos dio poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Por ejemplo, yo la veo a la hermana que está plácidamente mientras escucha la prédica tomando un mate aquí. Y yo me gozo por ella. Pero en la plaza, el martes pasado, cuando le puse una mano aquí, la mano izquierda en el hombro para orar con la derecha, su mano era muy pesada y con una voz muy diferente a la que ella tiene, me agarró mi mano con una fuerza terrible y me la sacó diciendo, a mí no me tocas. Y yo le dije, no te toco, mira cómo te toco. Y la reprendí el demonio y ella cayó y cuando se levantó estaba libre. ¿Por qué? Porque ella renunció primero. Ella dijo, yo renuncio a los pais, renuncio a las obras de las tinieblas. ¿Me entiende? Este chico aquí, Lucio, él en una oración dijo, yo renuncio al tarot, yo renuncio a la adoración a Iris, ¿cómo es? Isis. Una diosa egipcia que él se ve que es amigo de Isis, él nomás la conoce, pero bueno, Isis, una diosa egipcia, pero invocando estas cosas solo en su cuarto, utilizando las cartas del tarot, lo que hace es una reunión de espíritus inmundos, lo que hace él es una reunión de demonios en su propia habitación. Él renunció a eso, lo veo cambiado. Hoy vino, dijo que ya quemó las cartas, las tiró, no sé qué hizo, las tiraste, las quemaste, así que las quemó y seguramente que ya no es amigo de Isis, sino que ahora es amigo de Jesús. Vamos a darle gloria, vamos a aplaudirle, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto, hermano, hoy vamos a ver algo muy lindo para después orar juntos. Dios nos está preparando para una cosecha masiva. Diga conmigo, cosecha masiva. ¿Me entiende? Porque hay una cosecha que usted la puede hacer a mano de a una y viene la máquina recolectora y hace una cosecha masiva. ¿Sí?
Nosotros tenemos una profecía que vamos a levantar la cosecha como una topadora. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos espera una cosecha masiva y Dios nos está preparando en todos estos temas y en el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y Pablo cuenta y nos dice en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ¿sí? Nos salió al encuentro una muchacha, una jovencita, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, dice que un día ya Pablo no la aguantó más. Se dio vuelta y le dijo al espíritu, no a la chica, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, sus patrones, que había salido la esperanza de su ganancia, lo agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron delante de las autoridades. Mire esto, hermano. Esto es muy revelador. Usted debiera interesarse más por este tema, porque aunque usted no sepa, usted vive en un mundo espiritual. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y desde ese momento que usted aceptó a Cristo, todo lo que ocurre en su vida y alrededor de su vida es espiritual. ¿Me entiende? Todo es espiritual. ¿Sí? No es que vamos a ver demonios en la sopa, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo. Todo es espiritual. Y ellos iban a la oración. Y dice que les sale al encuentro una joven adivina. Tal vez usted consultó alguna vez a alguna adivina. Bueno, el tarot se usa como instrumento de adivinación. La bola de cristal se utiliza como instrumento de adivinación. ¿Me entiende? Entonces, las personas van y consultan a los adivinos. ¿Para qué? Para saber el futuro por lo general. Para eso, algunos pueden leer las líneas de las manos, otros pueden leer la borra del café, y así diferentes cosas que el mundo está plagado de estas prácticas, en lo cual detrás de cada una de ellas hay un espíritu. Porque cualquiera podría decir, ay, mirá la chica, qué jovencita, qué lindo don que le dio Dios. Qué lindo talento que tiene una joven, qué chica bonita. Y mirá vos cómo, qué lindo Dios le dio el don de la adivinación. Algunos dicen, no, pastor, a mí mi abuela antes de morir en la Navidad me pasó el poder para que yo cure el empacho, el mal de ojo, la pata de cabra, las alas de pollo. Ah, no. Escuche esto, por favor. Entonces, hoy estamos metidos y sumergidos en todo lo que es la palabra del espíritu y de los espíritus. Los demonios conocían a Jesús. Los demonios le decían a Jesús, nosotros sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué viniste? ¿Por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Porque Jesús les decía, sal de él. Y cualquiera podría decir, ay, qué lindo. Algunos confunden profecía con espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación nunca proviene de Dios. Es un espíritu que pertenece a las tinieblas. Y esta chica dice que le daba gran ganancia a sus patrones adivinando, porque encima que tenía el don, lo utilizaba como un trabajo. A ella le pagaban por adivinar y los otros se llenaban los bolsillos. ¿Me entiende? Y dice que ella, a través del, claro, el Espíritu los conocía a los apóstoles. El diablo te conoce, el diablo me conoce, los demonios te conocen, los demonios me conocen.
El espíritu que había en esta joven conocía a Pablo, a Silas y a los siervos de Dios, porque son espíritus. Y ellos saben en qué espíritu estamos. ¿Me entiende? Ellos conocen el espíritu en que está la persona. En el espíritu que usted esté, los espíritus le conocen. Y ellos también sabían que Pablo y Silas y los discípulos estaban en el espíritu de Dios. Por eso es que ella los reconocía, les decía: estos varones son siervos del Dios Altísimo. Estos les anuncian el camino de salvación. Si Pablo no hubiera tenido discernimiento espiritual, hubiera dicho: ¡oh, mirá la hermanita! ¡Qué lindo, profeta la hermana! Mirá cómo nos sacó la ficha enseguida que somos siervos de Dios. Y capaz la ponía en el grupo de evangelismo. ¿Se da cuenta la importancia de lo que estoy hablando? No todo lo que oímos viene de Dios. No todo lo que recibimos de la gente viene de Dios. Pablo tranquilamente le hubiera dicho a Silas: ¡wow, mirá! ¡Qué tremenda profeta! Pero no era una profeta, sino que Pablo tuvo el discernimiento. Todos los días pasaban por ahí y la piba esta decía: estos son siervos del Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de salvación. Pero un día Pablo no aguantó más, se dio vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y el espíritu salió y la chica quedó como una chica normal. Pero ¿quiénes perdieron ahí? Los patrones, porque después la piba no adivinaba ni cómo iba a salir Boca River el domingo. ¿Cuánto me entienden? Perdió el poder, porque el poder no era de ella. El poder venía de un espíritu inmundo que había poseído el cuerpo de esta joven y adivinaba. Y todos seguramente que creían que era el poder de Dios, pero no era el poder de Dios, sino que era un poder satánico. Todo esto aconteció cuando ellos iban a la oración. Hermanos, cuando vamos a la oración, cuando salimos a las calles, cuando se pone como prioridad la labranza de Dios, las almas, cuando entendemos que esto se trata de gente ganada para Cristo, cuando se entiende de que esto no se trata de que somos artistas o de que esto se trata de adquirir fama. Si Dios nos da la fama, bienvenida sea, porque seguramente que es para la gloria de Él. Por ejemplo, los videos que alcanzan 74,000 visualizaciones, 2,000 y pico de me gusta en 3 días. Eso no puede ocurrir si Dios no lo da. Pero todo eso tiene que ser para que la palabra de Dios corra, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué lo miran tanto? Porque yo no hablo de mis cosas, simplemente estoy dando una palabra. Como de esta prédica va a salir 2, 3 videos seguramente allí hechos por Joel, que en la semana los va a soltar y va a bendecir a mucha gente. Entonces esto no se trata de fama, esto no se trata de estrella, esto se trata de almas, porque el fin está llegando y lo que necesitamos es ganar almas para el Señor. Y entonces esta chica quedó libre. No sé si habiendo quedado libre buscó a Dios, porque hay gente que Dios los libera, pero aún liberándolos no le buscan a Él. Hay gente que Dios los sana, pero ni aún sanándolos le buscan a Él. Hay gente que Dios los prospera, pero ni aún prosperándolos le buscan a Él, porque el encuentro con Dios va más allá de una liberación, de una sanidad o de una prosperidad o de una restauración familiar. No tiene mucho que ver con eso. El encuentro con Dios es ver la miseria de mi alma, reconocer el peligro en que estoy al borde del abismo, arrepentirme de mis pecados y volver mi corazón al único que puede salvarme de la condenación eterna. Ese es Jesucristo de Nazaret. Vamos, dele gloria.
¿Cuántos dicen amén? Bueno, muy bien. ¿Soy yo o somos todos? Qué calor que hace acá, por Dios. Soy yo, ¿eh? ¡Wow! Estoy ardiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Dice que los llevaron delante de las autoridades. Esto hicieron lío y los metieron presos a los apóstoles. ¿Entiende? Versículo 23 en adelante dice, después de haberles azotado mucho, porque los azotaron a los discípulos, los echaron en la cárcel. ¿A dónde los pusieron? ¿Y usted qué se cree? ¿En dónde estaba la chica que había sido liberada? En una cárcel. Esas son cárceles espirituales. Casas de prisiones. La Biblia lo llama cárceles espirituales, casas de prisiones. O sea, prisioneros en su mismo cuerpo, en su misma mente. Espíritus de suicidio. Espíritus de enfermedad. Cárceles espirituales. Esta chica estaba presa, pero ella no lo sabía y los apóstoles la liberaron. Y después el enemigo quería hacer lo mismo con ellos. ¿Por qué? Porque dice que los llevaron delante de las autoridades y después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los ponga bien seguros, los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿sí? Cadenas o lo que fuese. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban, hermanos, presos, tenían grillos en los pies, además de estar adentro de una celda. Adentro de la celda estaban doblemente prisioneros porque tenían cepos en los pies. A veces cuando pasamos un pequeño inconveniente, la persona ya está pensando en dejar el camino de Dios, ya no le sale una alabanza, sino una queja de sus labios. Empieza a mirar a Jesús de reojo y a la iglesia más de lejos. Sin embargo, estos hombres que por haber liberado a una joven que estaba presa espiritualmente, los azotaron, los metieron presos en el calabozo de más adentro, tenían el deseo en sus corazones a medianoche de orar y de cantar himnos a Dios. ¡Wow! Y así dice la Biblia, que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces cuando alabas a Dios, los presos te van a oír. Cuando tienes una vida de adoración, los presos te van a oír. Marcelo decía, una mujer, la del pasillo, que escuchaba música secular, ¿no? Como siempre. Y alguna guerrita le habrá hecho de vez en cuando, porque ellos hacen reuniones, reúnen a los chicos. Se imagina, ella sintió el impacto del espíritu de liberación que hay en ellos. ¿Y qué ocurrió? Que dice, ¿querés que ponga alabanza, vecino? Cualquiera. Es como que quedó descolocada en el mundo espiritual. Vecino, ¿querés que ponga alabanza? Y de repente comienza a poner alabanza y la llama a Analía para que ore por ella y por la casa. Entonces, ¿me entiende? Cuando alabamos a Dios, cuando tenemos una vida de devoción, cuando tenemos una vida de alabanza a Dios, los presos nos van a oír y van a querer la misma libertad que tenemos nosotros. Ahora escuche esto. Entonces, mientras ellos oraban y alababan a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo, un terremoto.
¡Wow! Un terremoto, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Me entiende? Acá hay dos cosas muy importantes que Dios hace. Dios te quiere soltar las cadenas, Dios te quiere abrir las puertas, pero quiere hacerte libre de cadenas, porque ¿de qué sirve que se abran las puertas y sigas encadenado? ¿De qué servía que el terremoto le hubiera abierto las puertas de la cárcel y ellos no podían salir porque tenían los cepos en los pies y los otros presos estaban llenos de cadenas en las manos? A veces Dios te abre las puertas, pero no puedes avanzar porque falta la otra parte. Las cadenas tienen que ser rotas, porque no puedes avanzar con cadenas que te atan. No puedes avanzar en la vida espiritual con vicios. No puedes avanzar en la vida espiritual con prácticas que ofenden a Dios. Dios te pone una puerta abierta delante de ti, pero no puedes avanzar porque tienes cadenas. Pero dice que aquí las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Claro, cuando el carcelero escuchó el ruido, dice que sacó la espada y se iba a matar porque pensó que se le escapaban todos los presos. Pero Pablo le gritó en alta voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se entró a la celda y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué impresionante es esto. Dice que ellos cantaban y el cielo se movilizó, porque ellos habían sacado de la prisión a una persona y el enemigo los quiso meter en una prisión a ellos. Pero Dios dice: no, a ellos no. A ellos no, tranquilo, porque Dios no te va a meter en ninguna prisión. Lo que Dios quiere es que vos saques de la cárcel a muchas personas. Tal vez el enemigo se te quiera levantar, pero Dios tiene un terremoto que vendrá a favor tuyo. Los cielos te van a responder cuando ores y cuando cantes a Dios. Los presos de tu familia y de tus vecinos te van a oír. Las puertas se van a abrir, las cadenas se van a soltar. Algunos te van a preguntar: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ahí es donde vos le vas a responder: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Wow, qué impresionante esto, ¿no? Ahora, si te toca pasar un problema, pues si va a la iglesia y tiene un problemón y mira cómo anda cantando, anda feliz. Entonces la gente empieza a ver, si hay algo en esto, yo quiero lo mismo. Ahora imagínate un Pablo y Sila ahí con los cepos a medianoche. Y Pablo le decía: Sila, y al final, ¿cómo es la mano? ¿Qué? ¿Dios se olvidó de nosotros? Esta madrugada ya para despertar, creo que tuve un ataque satánico en mis sueños, un ataque de un demonio. Lo pude ver, lo pude sentir. Claudia me dice, cuando me despierto: estabas haciendo algo raro en el sueño, estabas, no sé qué hacía, como lamentándome o quejándome, no sé, una cosa rara. Es que estaba luchando con un demonio. Ahora hay un dardo satánico que lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sabe que se imagina un Pablo quejándose, un Silas quejándose.
diciendo, pero al final estamos sirviendo a Dios y mirá a dónde estamos y que esto, que el otro. No, ellos oraban y cantaban a Dios y los presos los oían. Y todo esto terminó en la liberación de las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Pero lo único que salieron libres en este caso son ellos, porque a ellos los soltaron. No salieron todos los presos. Pero los presos vieron el poder de Dios y vieron cómo el carcelero aceptó a Jesús en su corazón para salvación. Hermano, cuando está el poder de Dios, opera en todos. Cuando está el poder de Dios, las puertas de todos se abren. ¿Me entienden lo que le digo? Y escuche esto. Esto es así cuando empezamos a entender la responsabilidad que tiene la iglesia. Hoy usted viene, recibe una palabra de Dios, tal vez después se junta a comer con su familia y charla un poco de las experiencias vividas en la iglesia. Algunos lo hacen, otros no. Otros salen de aquí y ya se olvidaron de lo que escucharon. En la mesa nunca se habla de las cosas de Dios. No se comenta absolutamente nada de la reunión. Nadie dice qué lindo que estuvo, qué palabra tremenda. No se habla. Pero hay otros que sí acostumbran a hablar y a decir, wow, qué tremendo. ¿Viste los testimonios que contaron? Impresionante. Y eso es bueno. Pero si usted entiende que Dios nos necesita para algo más que esto, si usted entiende de que usted y yo somos instrumentos de Dios en sus manos, entonces nos vamos a unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y este lugar se va a llenar de juventud, se va a llenar de gente grande, de adolescentes, de niños. Y como siempre digo, este lugar va a terminar quedando chico para la gloria de Dios. Porque la cosecha que tenemos que levantar y que vamos a levantar es muy grande, vamos. ¿Cuántos lo creen? Bueno, muy bien. Quiero compartirle algo más antes de terminar. En una oportunidad también metieron preso a Pedro. A Pedro lo metieron preso en el Hechos capítulo 12, versículos 6 al 10. Dice, cuando Herodes lo iba a sacar, ¿a quién? A Pedro. Lo iba a sacar aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo. Ay, qué lindo, Pedro durmiendo, dice usted. Sí, pero estaba entre dos soldados y estaba sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardias estaban delante de la puerta custodiando la cárcel. ¡Wow! ¡Qué situación! ¡Qué tremendo! ¿Todo por qué? Porque Pedro había entendido que el tema del evangelio era ganar almas para Dios. Y bueno, también la misma historia, lo metieron preso, pero mire la condición, durmiendo entre dos soldados, con cadenas, y encima los guardias afuera custodiando. Terrible. He aquí que se presentó, versículo 7, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, el ángel lo toca en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. Y en el momento que el ángel lo toca y le dice, levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es tremendo. Usted para sacar esa cadena necesita una llave, porque además de la cadena tiene candados. Usted necesita una llave. Usted necesita abrir el candado, sacar el candado, despojarlo de las cadenas. Acá un ángel lo tocó a Pedro y le dijo, levántate. Y cuando Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano, cuando es Dios el que interviene, no importa cuántos demonios estén custodiando. Cuando es Dios el que interviene, no importa qué nombre tenga la cárcel en la cual el diablo te tuvo metida durante tantos años.
Cuando Dios interviene, no importa el tamaño de los eslabones que tenga la cadena con la cual el diablo te había atado. Cuando Dios interviene para Él manda un ángel, te despierta, te dice que te levante, y al instante las cadenas que te ataban se sueltan, porque Dios tiene un plan y un propósito que no te puede detener. No te puede detener. Dice, y las cadenas se le cayeron de las manos, versículo 8. Y le dijo el ángel, ponete el cinto, atate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que estaba viviendo, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Imagínense lo extraordinario de ese momento. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, Dios lo hizo invisible. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué impresionante. La puerta era de hierro. Esa puerta daba a la ciudad. Pero Pedro ya había tenido una experiencia divina. El ángel lo había tocado. Las cadenas se habían caído. Si primero se tienen que caer las cadenas para que las puertas se abran. No sirve tener puertas abiertas cuando estás atado a algo. Te das cuenta que no puedes avanzar. No avanzas en lo espiritual, no avanzas en lo familiar, no avanzas en lo económico, no avanzas en la salud. Y Dios dice, hijo, hija, yo te puse una puerta abierta delante de ti. Pero si estás encadenado no puedes avanzar. Dios quiere romper esas cadenas que te atan. Y Pedro ya las cadenas se le habían roto. Y cuando Dios rompe tus cadenas, no hay puerta que te pueda permanecer cerrada. Cuando Dios rompe las cadenas que te ataban, cuando Dios te hace libre de una vida pasada, cuando Dios te hace libre de los vicios, cuando Dios te hace libre de la violencia o de tantas otras cosas. Mira, la puerta puede ser de hierro como era esta puerta, pero dice que iban caminando y la puerta de hierro se abrió sola. Yo no sé cuáles son las puertas que vos tenés cerradas en este día y en este tiempo de tu vida. Puede ser que tenés cerradas las puertas laborales, puede ser que están cerradas las puertas afectivas, puede ser que están cerradas las puertas espirituales. Vos querés avanzar y no podés porque hay algo que te está atando. Yo vine a predicarte en esta noche que hoy Dios rompe tus cadenas y las puertas para tu vida se empiezan a abrir para la gloria de Dios. Aleluya. Alguien lo va a creer, vamos. Alguien le va a aplaudir de verdad en esta noche. Mire. Si Dios le rompe las cadenas a usted, ¿qué puerta se le puede resistir? Usted va a los shopping, usted va a un negocio, tal vez en el centro, donde usted no tiene que tocar ni el picaporte, porque no lo tiene, donde usted no tiene que correr algo así. Usted va caminando y las puertas a 1 metro ya se le van abriendo, se le van abriendo. Usted va, tiene un sensor, usted va, se le abren las puertas solas. Qué bueno, qué horrible es tener puertas cerradas. Qué horrible es estar encadenado por cosas que el enemigo hizo en tu vida. Qué lindo cuando viene el Espíritu Santo y rompe tus cadenas y empezás a notar que las puertas que antes estaban cerradas ahora se empiezan a abrir solas. Era de hierro la puerta y daba a la ciudad. Y Pedro capaz pensó, me sacó de la cárcel, me rompió las cadenas. Pero ¿y ahora qué hacemos con esta puerta de hierro? Pero para sorpresa de él, la puerta de hierro se abrió sola. Y salieron. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Todas las puertas que el diablo te cerró, si Dios te hace libre,
se van a abrir solas, porque esas puertas tienen un sensor y ese sensor está en el cielo y tú eres un hijo, una hija de Dios. Cuando tú pisas, cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, el sensor del cielo se activa y las puertas se te abren para su gloria, para la gloria de su nombre. Aleluya, vamos. Alguien va a gritar de júbilo. Aleluya. Y termino, porque tenemos que marcar bien la palabra para poder orar. Son 3 versículos y termino en el libro de Isaías 45. Así dice el Señor a su ungido. ¿Cuántos son ungidos acá? Usted para entender que usted es un ungido, usted no que voy a ser un ungido yo si nunca en mi vida eché fuera un demonio, nunca sané a un enfermo. Yo no hablo en lengua, todo eso. No. Por ser un hijo de Dios, la Biblia dice de que tenemos la unción del Santo en nosotros. Tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Tenemos el Espíritu y el poder de Dios operando en nuestras vidas. Así que bien podríamos hacer de esta palabra nuestra palabra. Esto que Dios le dijo al rey Ciro, lo podemos creer y tomarlo para nosotros. Así dice el Señor a su ungido, a su ungida. Levante la mano y diga: Dios me va a hablar a mí. Diga, Dios me va a hablar a mí. Porque usted es un ungido, usted es una ungida, un hijo, una hija de Dios. Y escuche lo que le va a decir. Así dice el Señor a su ungido, a su ungida, a fulana de tal, al cual tomé yo con mi mano derecha. Por su mano derecha, Dios te tomó por su mano derecha, en señal de amistad. Dicho sea de paso, bien, feliz día a todos los amigos. Amén. ¿Está? Feliz día del amigo. Amén. Es una palabra muy amplia, ya lo sé. Por eso hoy no mandé a nadie un feliz día, amigo. Es decir, el pastor se cree mi amigo. ¿Quién le dijo que es mi amigo? Qué sé yo, ¿viste? Por eso digo, no mando nada. Y los saludo a todos juntos ahí arriba. Feliz día del amigo, ¿eh? Una mínima amistad compartimos. ¿Cuántos dicen amén? Le aplaudimos al mejor amigo que tenemos, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero así le dice el Señor a Miguel, así le dice el Señor a Claudia, así le dice el Señor a Fabián, así le dice el Señor a Gabriela, así le dice el Señor a vos, a quien Él te ha tomado por tu mano derecha para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de ti puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Para qué te tomó Dios? Para abrirte puertas. Y Él dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Cuando le das lugar a Dios de que Él vaya delante de ti, cuando le dices al Señor: guía mi camino, tú eres mi guía, Señor, entonces Él te recordará que Él te tomó por tu mano derecha, que Él te tomó con un propósito eterno. Y dice la palabra de Dios que Él te tomó para abrirte puertas. Y en ese caminar hay lugares que tal vez están torcidos, pero Dios los va a enderezar. Tranquilo, si todavía no pudiste y le pusiste todo el empeño y hay cosas que no podés cambiar, tranquilo, el Señor camina delante de ti y Él te dice: yo iré delante de ti, voy a enderezar todo lo que está torcido y tú hasta aquí no has podido hacerlo. Yo voy a quebrantar puertas de bronce, esas puertas que pensaste que nunca se iban a abrir, se te abrirán, y si tienen cerrojos de hierro, dice el Señor, yo los haré pedazos, porque no hay nada que te pueda detener en el nombre de Jesús. Vamos, dele gloria, apláudale. Alguien le va a aplaudir en serio en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow!
está para salir a liberar endemoniados. Ahora abran esa puerta. Gloria a Dios. Este es el poder que Dios le delegó a la iglesia, hermano. Este es el poder. ¿Sí? Y el miércoles vamos a ir ahí a ese espacio público y a alguien le vamos a hablar. Porque con que uno nos dé bolilla, la tarea está cumplida. Porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay gozo en el cielo. Cuando uno se arrepiente, hay gozo en el cielo. Que Dios te bendiga. Que esta palabra realmente te inspire, te motive, que el Espíritu Santo te la revele. No estás en la iglesia solamente para ocupar una silla. Eres un instrumento de Dios en sus manos. Él te necesita para sacar a otros de la cárcel en la cual nosotros también en otro tiempo hemos estado. A algunos Dios los liberó de una cosa, a otros Dios los liberó de otra. A algunos todavía los tiene que liberar. Usted dice, pastor, yo siento ataduras en mi mente, ataduras en mi personalidad, ataduras en mi salud. Atadura, había una mujer jorobada y Jesús dijo que tenía un espíritu de enfermedad. No dijo que tenía una escoliosis aguda. Él dijo, tiene un espíritu de enfermedad. Y después dijo, esta mujer tenía que ser liberada porque Satanás la había atado durante 18 años. Una mujer atada durante 18 años por un espíritu de enfermedad que la encorvó totalmente. Eso es lo que hace el demonio, te quiere encorvar en la vida, te quiere llevar a mirar hacia abajo. Pero Jesús le puso la mano y la joroba desapareció y la mujer después de 18 años pudo mirar hacia el frente. Él quiere romper tus cadenas. Él quiere romper tus cadenas. Él puede romper tus cadenas. Y cuando las cadenas se te hayan roto por el poder del Espíritu Santo, las puertas se van a abrir, aún las que estaban cerradas con cerrojos de hierro. El Señor las hará pedazos para que vos puedas entrar a la bendición del Señor. Quiero que te pongas de pie.